Graciela Romanelli está acá en lo honorable Consejo Deliberante de Marcos Paz, invitada por la organización Unidos, Organizados y Solidarios y otras organizaciones políticas que, por supuesto, comulgan con todas las políticas llevadas a cabo por el gobierno nacional y en particular por lo que viene a hablar usted, que tiene que ver con el AFCA, con lo que va a pasar con la ley de medios audiovisuales. ¿Es así? Así es, sí. Justamente nosotros venimos, primero que nada, a presentarnos desde la delegación, justamente para ponernos a disposición, vincularnos con todas las, sobre todo con todas las organizaciones de medios audiovisuales de todos los municipios. Entendemos que esto es una oportunidad excelente porque a partir de la plena aplicación de la ley, sabemos que se va a dar la posibilidad de tener más fuentes de trabajo, más espacios para la producción audiovisual, para la producción de contenidos, y desde la delegación nos parece importante acompañar las iniciativas y por supuesto propiciar la realización de cursos, de capacitaciones, de tareas en conjunto. ¿Qué va a pasar el 7D? Digo, ¿qué debería pasar? Y el 7D debería pasar que todos los grupos se adecúen a lo que fija la ley, que ya de alguna manera estaría en plena vigencia si no fuera por esta cautelar. De manera que deberían presentarse todos los planes de adecuación y los grupos... Son los planes de desinversión. En realidad decimos, ¿no?, de adecuación. ¿Adecuación? Sí, nosotros el término que utilizamos es adecuación. Ajá. Porque justamente es adecuarse a lo que fija la ley en cuanto a la cantidad de licencias, ya sea que tienen asignadas por cable o a la cantidad de espacios que se tengan concedidos. ¿Qué pasa con aquel medio multimedia o corporación que no se adecue el 7 de diciembre? ¿Qué medidas se está pensando el gobierno en tomar, o el AFCA en particular? Bueno, puntualmente lo explicó muy bien el presidente de la autoridad federal, Martín Sabatella, cuando dijo que quienes no tenían presentados los planes de adecuación hasta el 7 de diciembre, la autoridad federal iba a actuar propiciando la adecuación, pero fundamentalmente protegiendo la fuente de trabajo hasta que fuesen transferidas las licencias como corresponde. ¿Qué va a suceder? ¿Puede suceder que se intervengan aquellos medios que no se adecúen y que se llame licitación? La figura de la intervención no hay que considerarla en función de que se está planificando un proceso de transferencia que va a llevar el tiempo que corresponda, porque para transferir el medio tiene que seguir trabajando como lo está haciendo hasta ahora, de manera que lo que se prevé es un plan de transferencia de las licencias manteniendo la fuente de trabajo. Hay una guerra muy particular que vemos en los medios, ¿no? Digo, entre lo que es el multimedio o el grupo Clarín y el gobierno. En cuanto uno dice verdad o uno miente, digo, porque parecerían dos caras, uno dice, pero ¿quién dice la verdad, quién miente? A nosotros nos gusta ponerlo esto en el plano, en el eje apropiado. Una cosa es un gobierno elegido democráticamente que está intentando que se aplique una ley que fue acompañada por gran mayoría de la sociedad civil, es decir, sobre todo por las organizaciones que formaron parte de los 21 puntos por una radiodifusión democrática, que se constituyeron ya en una lucha que empezó en el año 83, pero que en el 2004 se constituyeron. Después tuvimos la oportunidad de que esos 21 puntos queden contenidos en el proyecto de ley, y como un valor agregado nuestra presidenta pone a consideración de la sociedad que a su vez eso se enriquezca a través de foros de debate que se desarrollaron a lo largo y a lo ancho del país. Así llega la ley y es aprobada en el Congreso por amplia mayoría en ambas cámaras. Desde ese nivel de legitimidad nosotros no vemos un escenario de rivalidad, vemos un escenario donde un monopolio no cumple con la ley y el gobierno lo que quiere, y lo que queremos desde el conjunto de la sociedad, es que se cumpla la ley para más democracia, para tener la posibilidad que efectivamente se democratice la información y se reparta la palabra.
Le hago esta consulta, a ver, porque justamente con esto de repartir la palabra, lo que plantea usted, vemos que algunos grupos hoy aliados al gobierno están acumulando también mucho poder de diferentes medios. Digo, Cristóbal López, digo, Spolky, Epstein, por ejemplo. Y esto es una de las acusaciones que hace el grupo Clarín diciendo, bueno, pero no hay igualdad. Por un lado se está desvirtuando esa balanza de la cual plantea el gobierno. A ver, a mí no me gusta ponerlo en el plano de quién es amigo de quién. Acá sí hay una cosa que es muy clara, es que el grupo Clarín, el monopolio, no se está adaptando a lo que se determina desde la ley. Obviamente ellos están haciendo maniobras para ver cómo de alguna manera justifican por qué todavía no están avanzando en el proceso de adecuación. Pero nosotros tenemos confianza de que de acá al 7 de diciembre van a iniciar el proceso de adecuación. ¿Cuántos grupos, además de Clarín, todavía no se han adecuado a ese proceso? Hasta ahora la mayoría de los grupos ya presentaron planes de adecuación o voluntad de adecuarse. O sea, hasta ahora el único que no está presentando el plan de adecuación es el monopolio Clarín. Adecuarse significa dejar de lado aquellas licencias que no puede tener por la ley. Adecuarse justamente es adecuarse a la cantidad de licencias que les corresponden de acuerdo a la ley. Ajá. Le hago la última y le agradezco su amabilidad. El tema de las pautas oficiales no entra en discusión, digo, o sea, también democratizarlas. Uno a veces ve que esa balanza también es diferente, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que todo lo que signifique información tiene que estar contenido en la ley y no tiene por qué llevar ese nivel de lectura de parte nuestra. O sea, todo tiene que ser posible de transmitirse, tenemos que tener la posibilidad todos de expresarnos como hasta ahora. Ahora hay una limitación muy grande que es que muy pocas manos concentran demasiada capacidad de información o de desinformación. Pero ¿y con la pauta oficial no sucede a veces también lo mismo? Es que la pauta oficial no entra en el criterio que nosotros estamos manejando desde las pautas específicas comerciales. Son dos cosas absolutamente diferentes. Te agradezco muchísimo. No, gracias a usted. Las invitadas, digamos, al día de hoy, la bienvenida, y dar lectura a una resolución del cuerpo del día 22 de noviembre que dice así: visto el expediente 4073 196 del 2012, proyecto de resolución declara el interés municipal la visita de la delegación de la sede del conurbano oeste de la Autoridad de Servicios de Comunicación, y considerando la solicitud presentada por el Partido Nuevo Encuentro para realizar en el recinto del Consejo Deliberante una presentación por parte del representante de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cual ha sido autorizada, que este honorable cuerpo, por decreto 6 del 2012, constituyó el ciclo de debates del Consejo Deliberante con el propósito de que la comunidad de Marcos Paz encuentre en este recinto un espacio para la discusión, el intercambio y la concientización de temas de interés social, políticos y culturales, que al uso de este espacio han sido invitadas todas las fuerzas políticas y movimientos sociales que actúan en nuestro distrito, trabajando por el fortalecimiento de la democracia, que luego de un extenso debate en todo el país, finalmente el Congreso de la Nación aprobó por amplia mayoría la denominada Ley de Medios, que termina con la normativa surgida durante los gobiernos de facto y modificada durante el gobierno de Menem, favoreciendo la concentración del capital, y que ha recibido reconocimiento y aprobación por parte de expertos en la materia del país y del exterior, incluso del relator sobre comunicación en las Naciones Unidas. Que la discusión acerca de la aplicación plena de esta ley largamente esperada, frenada durante 3 años por una medida cautelar sostenida por el oligopolio que detenta la posición dominante del mercado audiovisual, está en un momento álgido ante la inminencia del vencimiento de dicha medida el 7 de diciembre próximo, por disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que este honorable cuerpo resolvió recientemente expresar su repudio a los monopolios, fundamentando tal actitud en la necesidad de fortalecer la democracia, garantizando la expresión de todas las voces. El municipio de Marcos Paz ha sido pionero en esta materia, inaugurando la primera radio pública del país, en la cual acceden a un espacio para expresarse distintas organizaciones, grupos, instituciones y partidos políticos del ámbito local. Por todo lo expuesto, el honorable Consejo Deliberante de Marcos Paz
en uso de las facultades que son propias, sanciona la siguiente resolución número 34 del 2012. Artículo 1. Declarar de interés municipal la visita de la delegación de la sede conurbano oeste de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, dándoles una cordial bienvenida al recinto del Honorable Consejo Deliberante de Marcos Paz. Artículo 2. De forma. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, compañeras y compañeros. Bueno, estamos muy contentos por la convocatoria que hemos tenido. Este es un acto organizado por Unidos y Organizados, que lo integran los compañeros del Frente Transversal, el Frente Grande, la Cámpora, Movimiento Evita, nosotros Nuevo Encuentro, Colina, sí, perdón, también me olvido de alguien. También participan los compañeros del MUP. Y bueno, nosotros queremos agradecer también al Consejo Deliberante, al señor Intendente de Marcos Paz y a los funcionarios municipales que se han hecho presentes esta noche para este acto, que es un acto militante realmente. Han venido muchas de las fuerzas políticas de Marcos Paz. Bueno, estamos muy contentos con esta convocatoria. Queremos agradecer, hoy tenemos la presencia de la compañera Graciela Romanelli, que es delegada de la zona oeste del AFSCA, y Yanina Chigaquitela, es del área de proyectos especiales del AFSCA. Bueno, las dejo con ellas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, muchas gracias al Intendente, muchas gracias al Consejo Deliberante por permitirnos hacer esta reunión acá, muchas gracias por la bienvenida y vamos a empezar con un video. Hace 3 años, el 10 de octubre de 2009, después de un extenso debate en el que participó todo el país, se promulgó con amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación la Ley 26522, que regula los servicios de comunicación audiovisual. Pero, ¿qué empezó a cambiar con la nueva ley? La ley se enmarca en un proyecto federal e inclusivo. La ley propone que todos y todas en todo el país pueden expresarse en libertad, producir y contar sus historias. No es correcto que la comunicación la manejen solo unos pocos. A partir de la sanción de la ley, construimos una nueva economía en el sector que defiende el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, generando más puestos de trabajo y contenidos locales. La ley de servicios de comunicación audiovisual permitió abrir nuevas radios, nuevas señales televisivas y nuevas cableras. Ahora, 50 universidades nacionales pueden tener su propia señal de televisión. Y ahora también hay polos y nodos audiovisuales tecnológicos que articulan a más de 750 organizaciones de todo el país. La radio ahora también es mucho más que antes. Ahora todos podemos oír nuestras voces en la radio. A partir de la ley de la democracia ya fueron adjudicadas más de 365 licencias de AM y FM. Y están en marcha más de 650 concursos públicos para frecuencias de radio. Con la ley se reserva una parte del espectro radioeléctrico para organizaciones sin fines de lucro, una medida de vanguardia que marca un precedente internacional. La ley reserva más de 1.150 frecuencias para radios municipales y más de 50 para universitarias. La ley también incorpora a la escuela el espectro radiofónico, abriendo más de 130 radios en escuelas primarias y secundarias. Por primera vez se reconoce el derecho a la comunicación con identidad de los pueblos originarios. Ya se abrieron más de 20 radios de ese importante sector de nuestra sociedad. La ley habilitó la inclusión de cooperativas de servicios públicos en todo el país. Así, más de 50 cooperativas recibieron sus licencias para operar cables y más de 100 tienen su licencia en trámite. Y hay mucho más. Hoy, nuestra producción de televisión es mucho más que antes. Antes, más del 90% de la ficción para TV abierta la realizaban 5 productoras de contenidos de 2 grupos económicos. Hoy, desde la sanción de la ley,
ley, los cablocreadores pymes producen más de 2.800 horas diarias de programación, generando más de 6.000 puestos de trabajo en más de 700 localidades y pueblos. Gracias a la ley que exige e incentiva la producción local e independiente, se produjeron más de 2.000 horas de contenidos televisivos generados en el marco de los planes de fomento del Estado Nacional. Más de 3.500 proyectos presentados de todo el país. Solo en la primera experiencia de fomento público se produjeron 42 series de ficción, realizadas por 40 productoras de contenidos, el 60% fuera del área metropolitana. Gracias a la nueva ley, 26 de estas series se realizaron en las provincias argentinas. En un fenómeno de producción sin precedentes, se contaron historias locales, con actores y técnicos locales. Los nuevos contenidos demandados por la ley de la democracia motorizan la producción local, generando más fuentes de trabajo y reactivando la producción audiovisual en la Argentina. Para que todo esto suceda con éxito, más de 300 profesionales de cine y televisión recorrieron el país, capacitando a productores, directores, técnicos y actores. Se capacitaron más de 3.000 profesionales. Sí, 3.000 personas que hoy convierten su vocación en un trabajo. A partir de 2009 se producen 150 películas nacionales por año. 150 películas que recorren el mundo, reciben elogios y premios internacionales en cada festival en el que participan. La industria audiovisual genera más de 100.000 puestos de trabajo al año en todo el país. Estamos orgullosos porque nuestras películas y series de televisión son reconocidas, premiadas y comercializadas en todo el mundo. Nos preguntábamos, ¿en qué cambia nuestra vida? La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual viene a sumar. Con la plena aplicación de la ley podés conocer, aprender, compartir. Podés escuchar la música que querés, podés ver la televisión y el cine que prefieras. Con la plena aplicación de la ley vas a tener más libertad, más diversidad, más democracia, más pluralidad. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual viene a sumar, porque incluye y abre el juego de la comunicación a todos y a todas. De esto se trata la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una nueva manera de entender la comunicación y de ser libres y soberanos. Pero volviendo unos pasitos para atrás, quienes formamos parte de lo que fue la coalición por una radiodifusión democrática en lo que era la construcción de los 21 puntos, sentimos con muchísima alegría que esos 21 puntos pudieran quedar plasmados en una ley, como decíamos hace un ratito, y a su vez que en el Teatro Argentino de La Plata nuestra presidenta haya dicho que además de tener esos 21 puntos que habían sido un reclamo del conjunto de la sociedad, que tenían todo que ver con la democracia, con la participación, con otra forma de construir la palabra, con otra forma de repartir la información. A partir de ahí se inician una serie de debates, fueron 24 foros, conferencias que se desarrollaron a lo largo y a lo ancho del país. Todo eso confluyó en la ley 26.522 que fue sancionada en el año 2009. Hace 3 años que esa ley fue sancionada, todavía está pendiente de su total vigencia porque efectivamente por una cautelar que interpuso el monopolio Clarín se dio esta alternativa de tener que esperar ahora que efectivamente llegue el 7D para que se finalice toda la etapa de los planes de adecuación. Pero como esto ya está caminando, nos parecía importante introducir esta charla con lo que ya se ha logrado, con lo que significó empezar a implementar la ley. Y es asistir a otra forma de comunicación, es asistir a otra forma de producción y es asistir a la posibilidad que los medios locales se expresen. Desde la delegación que venimos con esa vocación de presentarnos, de ponernos a disposición, también comentamos que una de las tareas centrales es trabajar en planes de capacitación para quienes deseen vincularse con todo lo que es la tarea de la radiodifusión, de la comunicación, de lo que es los medios audiovisuales, para lo cual hay planes, hay equipos técnicos desarrollando una tarea. Así que mirando esta realidad, mucho se hizo, mucho se está logrando.
Faltan poco, pero a partir de todo lo logrado, de todo lo que se trabajó en esta construcción, piensen ustedes que nosotros teníamos como vigencia hasta el año 2009 una ley que estaba heredada de la dictadura militar. Siempre decíamos que teníamos en la sociedad dos leyes muy dramáticas: la ley de radiodifusión y la ley de entidades financieras, o casualidad, dos concentraciones muy fuertes. De manera que esta ley de radiodifusión, que salda una deuda de participación muy grande de la sociedad, que tuvo un acompañamiento sin igual en lo que hace a la participación del conjunto de la sociedad y a su vez en lo que hace a la aprobación de las dos cámaras, y a su vez en una etapa que se inició en el año 83, que tuvo sus momentos y que tuvo su plena concreción en el 2009, merece hoy que sigamos siendo todas y todos verdaderos promotores de la ley. Parecería una ironía decir que la ley se tiene que aplicar porque efectivamente estamos en un Estado de Derecho, pero bueno, estamos en esta instancia con mucho logrado, con mucho por lograr y con la voluntad de que se puedan expresar desde cada uno de los lugares de nuestra patria, todas y todos. Así que bueno, a manera de introducción y de presentación, porque seguramente después vendrán las preguntas, nuevamente les damos la bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Janina Chapitela, yo formo parte del equipo de promoción de la Ley de Medios de la Dirección de Proyectos Especiales de ASCA. Lo que les vengo a traer hoy es una presentación. Ustedes saben que la ley es muy larga, es muy compleja, así que decidimos hacer una presentación con la información y los aspectos fundamentales de la ley, todo lo que tiene que ver con licencias, qué se permite, qué no se permite, cuáles son los cambios, cuál es el espíritu de la ley, porque sabemos también que hay mucha difusión de información equívoca y la idea es que se pueda comprender también todo esto que dice Graciela, por qué la ley es para todos, por qué se está hablando de que sea democrática, plural y diversa. Bueno, la idea es que puedan ver un poquito más técnicamente cuáles son las cosas que establece la ley para que esto sea así. Voy a empezar. Bueno, la presentación tiene 5 ejes. El primer eje tiene que ver con cuál es la diferencia entre el concepto de radiodifusión y el concepto de servicio de comunicación audiovisual. Ustedes saben que esta ley no se llama ley de radiodifusión, sino que se llama ley de servicio de comunicación audiovisual. Esto tiene que ver justamente con el espíritu de la ley, que es muy diferente a lo que planteaba la ley anterior. El segundo eje tiene que ver con cuáles son los prestadores o los sujetos de la comunicación, que también tiene un cambio muy importante. Ustedes saben que la ley anterior que mencionaba Graciela, del año 80, sancionada por Videla, no permitía a ninguna asociación o organización que no tuviera fin de lucro participar, es decir, que tenías que tener fin de lucro para poder obtener una licencia. Esto se cambió y es uno de los cambios más importantes. El tercer eje tiene que ver con las licencias y las autorizaciones, cuáles son los límites, quiénes pueden tenerla. Después vamos a hablar un poco de las redes y las cuotas de producción, que también es importante decirlo, como se ha dicho en algunos medios, la ley no regula contenidos, lo que la ley regula son las condiciones de producción de esos contenidos. Por eso pide cuotas de producción nacional, cuotas de producción independiente y cuotas de producción propia. Y por último vamos a ver todo lo que tiene que ver con cuáles son los organismos que crea la ley, el directorio del ASCA y el resto de los organismos que van a estar actuando para que esta ley se aplique. Y al final un pequeño resumen de lo que es el 7D, que va a pasar a partir del 7D, cómo se llega a esta fecha y bueno, cuál es la idea de proceder a partir de esa fecha del ASCA. Los conceptos de radiodifusión y servicio de comunicación audiovisual son muy diferentes. El concepto de radiodifusión de la ley anterior era un concepto que ponía únicamente el acento en la parte técnica respecto a cómo controlar las emisiones y cómo regular las emisiones, y además en la parte económica, porque había que tener fin de lucro. Entonces era simplemente una regulación técnica y económica de los medios, y el Estado tenía
un rol muy chiquito y además subsidiario, en donde solamente tenían que brindar servicio en aquellos lugares donde a las empresas no les interesara brindar servicios de comunicación. El servicio de comunicación audiovisual primeramente se entiende como servicio, se entiende además como un derecho y como un bien cultural. Entonces ya no solamente tiene que ver con la actividad económica que eso representa, sino que pone al Estado también como garante del derecho a la información, del acceso y la participación a la información y de la libertad de expresión. Entonces es un concepto mucho más rico, mucho más amplio y que pone al Estado también como garante para que todos y todas podamos tener voces en los medios. El objeto de la regulación, esto es algo importante porque también ha habido confusión al respecto, sobre todo al principio. Se va a regular a todos los que brindan servicios de comunicación audiovisual, más allá de cuál sea la plataforma. Va a haber tres tipos de emisiones. Están las emisiones abiertas, ya sea de radio y televisión, que uno utiliza en espectro radioeléctrico. Están las emisiones por satélite, como es el caso de DirecTV. Y están las emisiones por vínculo físico, que es las emisiones de cable. La ley no regula medios gráficos, o sea que nada va a ocurrir con los medios gráficos. De hecho, hay leyes que son mucho más estrictas en otros países que prohíben, por ejemplo, la propiedad cruzada, en donde si uno es dueño de un medio gráfico, no puede ser dueño de un medio de comunicación audiovisual y viceversa. Esto en este caso no está regulado. No se quita que se haga una regulación en el futuro, pero esta ley particularmente no regula medios gráficos. ¿Y quiénes son los regulados? En este caso se van a regular emisoras de radio, los canales, las productoras de contenido, los proveedores de servicios de televisión por cable y también los servicios audiovisuales distribuidos por internet. Hay tres tipos de prestadores. Anteriormente, como les decía, solamente quien tuviera fin de lucro iba a poder obtener una licencia. En este caso, con la ley cambia este mapa y se definen tres tipos de prestadores. Están los privados con fines de lucro, que eran los que ya teníamos regulados en la ley anterior. Se incorporan los privados sin fines de lucro, a los cuales se les va a reservar un 33% del espectro. Y están todos los medios de gestión estatal. El sector público que incluye, va a incluir todos los estados, tanto nacionales, provinciales, municipales, también a las universidades, incluye a la Iglesia Católica y a los pueblos originarios. Y también se crea Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, que es para la administración justamente de todo lo que tiene que ver con los medios públicos. Para esta administración se va a reservar cada uno de los estados una M, una FM, y una de televisión abierta, tanto para la Ciudad de Buenos Aires como para cada uno de los estados provinciales. Y también se va a estar reservando para los pueblos originarios una licencia de televisión abierta y una de radio y también una AM y FM, ¿no? El sector privado con fin de lucro, en este caso también hay una diferencia porque debe tratarse de empresas creadas con el fin y con el objeto social de brindar servicios de comunicación audiovisual. Esto también ha sido, digamos, fruto de confusiones porque, bueno, en otras de las charlas nos decían, bueno, pero acá hay gente que tiene empresas que no tienen absolutamente nada que ver con la comunicación y compran licencias. Bueno, en este caso esto no va a poder seguir siendo así porque para poder brindar servicios de comunicación se tiene que crear una empresa para tal fin, que digamos se dedique exclusivamente a ello. Y obviamente tiene algunas limitaciones que son de sentido común y que están relacionadas con lo que tiene que ver con la producción, con la protección de la producción nacional. No van a poder tener vinculación societaria con empresas extranjeras en más de un 30%. Esto tiene que ver con justamente proteger tanto los puestos de trabajo como lo que es producción nacional en comunicación audiovisual. Y obviamente por una cuestión de incompatibilidad de intereses no van a poder ser titulares o accionistas en más de un 10% de servicios públicos, tanto nacionales, provinciales como municipales. El sector privado sin fin de lucro, como les decía, se les va a reservar un 33% del espectro y tienen obviamente también algunas limitaciones que son de sentido común, digamos, no van a poder tener vinculación directa o indirecta con empresas que sí tengan fin de lucro, porque se supone que ellos no las tienen, y van a poder participar también las cooperativas. No sé si sabían, pero el juez Carbone, que fue el que interpuso la medida cautelar que todavía está vigente hasta el 7 de diciembre,
también había interpuesto una medida para que las cooperativas no pudieran participar en la obtención de licencias, alegando que había competencia desleal. Competencia desleal porque como las cooperativas tienen ciertas exenciones de impuestos, entonces ellos alegaban que había competencia desleal. Por suerte este fallo, una vez que el juez Carbone fue recusado de esto, se revocó por el juez que volvió nuevamente a tomar la causa, y como comentaba el video antes, ya hay 53 cooperativas que tienen licencias y hay más de 100 que ya están tramitando la suya. ¿Cómo se otorgan las licencias? Las licencias se otorgan a través de concurso público, abierto y permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay que esperar que el AFCA abra un concurso para poder acceder a una licencia, sino que directamente esto va desde el interesado hacia el Estado. En cualquier caso que uno desee adquirir una licencia donde haya espectro, en el caso que sea de televisión o radio abierta, puede hacer la solicitud y el AFCA va a tener 60 días para armar ese concurso y que se puedan otorgar esas licencias. O sea que cualquiera que esté interesado en tenerla puede hacer la solicitud. No hay que esperar que el Estado se expida ni organice un concurso. Se entregan las licencias por 10 años y tienen una única prórroga de 10 años más. A partir de que esta prórroga termina, tiene que volver al concurso y competir con todos los demás que aspiran a poseer esa licencia. Y no lo dice la presentación, pero es importante saberlo, las licencias son también intransferibles y son indelegables. La intransferibilidad y la indelegabilidad tienen que ver también con cuestiones lógicas. Si yo solicito una licencia y yo cumplo con todos los requisitos para tenerla, no puedo luego transferir la explotación del servicio a alguien que tal vez no cumple esos requisitos. Con la indelegabilidad pasa lo mismo. La indelegabilidad, ¿qué quiere decir? No van a poder, por ejemplo, quienes tengan una licencia, establecer contratos exclusivos, ni con productores de contenidos, por ejemplo, ni con agencias publicitarias, porque se entiende que se está indirectamente delegando la explotación del servicio a otro. Entonces, por caso, digamos, la productora de audiovisual puede producir muchísimo contenido y puede llenar la programación de un canal, pero ese canal nunca va a poder establecer un contrato de exclusividad con esa productora para ser la única que brinde servicios, porque se considera que esto es delegación y estaría incluso siendo sancionado o puede perder la licencia. Lo mismo con las agencias publicitarias. Digo, uno puede tener una radio y de pronto recibir un contrato muy bueno de publicidad que le permite mantenerse, pagar el sueldo y estar muy contentos con ese contrato, pero nunca puede firmar una exclusividad siendo esa agencia de publicidad la única que publicita en el medio, justamente por lo mismo, digamos, porque todo lo que tiene que ver con exclusividad implica una delegación indirecta de la explotación del servicio. Se prevé también la realización de pliegos y concursos diferenciados para los que tienen y no tienen fin de lucro. Esto parece una obviedad, pero al principio hubo problemas porque los pliegos empezaron a salir con el mismo valor y obviamente algunas organizaciones sin fines de lucro no podían afrontar los costos, así que esto se ha corregido a lo largo de este tiempo y de hecho ahora en Mendoza se está abriendo por primera vez un concurso con pliegos diferenciados para aquellos que tienen fin de lucro y quienes no, con obviamente costos muy diferentes. Hay un artículo que es el artículo 49 que lo que permite es el otorgamiento directo de licencias en aquellas zonas que tienen disponibilidad de espectro probada y que además están en sitios de vulnerabilidad social y con escasa densidad demográfica, por una, digamos, como lógicamente, digamos, las empresas que tienen fin de lucro no están interesadas, pero gente que probablemente no recibe todos los canales o todos los servicios de comunicación, se entiende para acelerar esto que se puede adjudicar a través del AFCA directamente una licencia en estos casos únicamente. En el caso del cable, la licencia se adjudica de manera directa, esto es porque no utiliza espectro radioeléctrico, y en el caso de todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, no se brindan licencias, sino que lo que se brindan son autorizaciones. Se entiende que el Estado tiene una lógica distinta que la lógica comercial o la lógica de los privados, que es justamente lograr que todo el territorio y la mayor cantidad de población reciba y tenga acceso a los medios de comunicación. Por lo tanto, lo que se entregan son autorizaciones y tiene una lógica diferente que de las condiciones y requisitos que tienen las licencias.
¿Cuáles son los límites que establece la ley respecto a la cantidad de licencias? La ley establece 3 tipos de límites, los límites a nivel nacional, límites a nivel local y también cuota de mercado. A nivel nacional, las limitaciones son una licencia de servicio satelital exclusiva, por ejemplo DirecTV. Exclusiva quiere decir que quien tenga una licencia de servicio satelital no puede acceder a ningún otro tipo de licencia. Se entiende que por la capacidad técnica de un satélite que puede cubrir fácilmente toda la cuota de mercado, no es necesario para quien tenga esa licencia tener ningún otro tipo, por lo tanto quien tenga satélite no puede obtener licencia de ninguna otra clase. En el caso de televisión abierta o radio, a nivel nacional es 10 la cantidad de licencias máximas que se pueden tener, y 24 licencias de cable con la posibilidad de tener únicamente una sola señal o canal de contenidos. A nivel local, obviamente la restricción es mayor, se puede tener únicamente una radio AM, una sola FM, excepto en aquellas ciudades más grandes en donde hay más de 8 FMs, entonces en ese caso se pueden tener hasta 2, una de televisión abierta o una de televisión por cable, no las dos, o sea que el límite siempre va a ser 3 licencias a nivel local. Si se tiene una licencia de televisión paga, no se puede tener una de televisión abierta y viceversa. Y también hay un límite de mercado, que es importante esto aclararlo porque también se dijo mucho que empresas satelitales como DirecTV y otras, como el satélite tiene capacidad de llegar a las 2.200 localidades, entonces ellos iban a tener una ventaja porque quienes transmiten por cable solo llegan a 24. Esto en realidad no es así, porque si bien es cierto que técnicamente el satélite tiene la posibilidad de llegar a todas las localidades, la cuota de mercado también aplica para ellos, y lo que se va a verificar es que esa empresa no esté brindando, no tenga abonados registrados que tengan, digamos, que consistan en más del 35% de la población o de los abonados. Entonces este límite para ellos también aplica y no es, digamos, cierto que una empresa de satelital, una empresa como DirecTV va a poder transmitir indiscriminadamente a todas las localidades del país. En el caso de las redes, se va a permitir la constitución de redes, pero se establecen algunos límites que también tienen que ver con lo que les decía antes de la protección a la producción nacional y a la producción local y los puestos de trabajo. La emisora que se adhiera a una red no va a poder cubrir con esas programaciones más del 30%, justamente por eso, porque si no ocurre que alguien que se adhiere a una red no genera contenidos, no genera puestos de trabajo y simplemente retransmite lo que circula dentro de esa red. En este caso, por eso el tope máximo de transmisiones es del 30%. Debe mantener también los derechos de contratación de publicidad en un 100%, y también va a tener que tener un servicio de noticias local, con horario central y un noticiero. Esto es así también porque ocurre en muchos casos, sobre todo en el interior del país, que cuando uno pone la televisión generalmente se entera primero cómo está la Panamericana, la General Paz, el tránsito, el clima aquí, y no muchas veces primero lo que ocurre dentro de la propia comunidad. Y aquí vamos con el tema de las cuotas de producción. ¿Qué es lo que se pide como mínimo? Esto es importante nuevamente decirlo, no se regula contenidos, la ley no dice quién puede decir qué o qué no se puede decir, sino que lo que regula son las condiciones de producción. O sea, lo que se pide es, en el caso del sector público, un mínimo de un 60% de producción propia, y además se le exige un 20%, obviamente por la relevancia que tiene el rol del Estado, de contenidos educativos, culturales y de bien público. En el caso de las radios se pide un 70% de producción nacional, y un 30% de la música emitida por cada media hora de jornada tiene que ser de origen independiente. ¿Qué quiere decir origen independiente? Que el músico tiene que tener el 100%, de conservar el 100% de los derechos de comercialización de su obra. Esto es para que en las radios no se escuche solamente música o extranjera o de las grandes productoras del país, sino que los músicos independientes también tengan una cuota asegurada de participación en las radios. También se pide el 50% de producción propia. En el caso de la televisión abierta, lo que se pide es un 60% de producción nacional, un 30% de producción propia que también debe incluir un noticiero,
y un mínimo entre 10 y 30% de producción local independiente con el criterio que les acabo de comentar, de acuerdo a la población. En poblaciones que tengan más de 1,5 millones de habitantes se va a pedir el 30%, en poblaciones que tengan entre un 10 y un 30% se va a pedir entre 600.000 habitantes y 1,5 millones de habitantes se va a pedir el 20%, y menos de 600.000 habitantes se va a pedir el 10%. Y pasamos un poco a ver cuáles son los organismos que se crean a través de esta ley. Se crea el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación. Se crea también, esto es importante decirlo, el directorio es un organismo descentralizado y autárquico. Esto quiere decir que si bien trabaja en el ámbito del Poder Ejecutivo, es autárquico y se va a estar solventando con los gravámenes que, digamos, paguen los licenciatarios, tanto de multas como de impuestos. Se crea también por primera vez la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento. Esto es algo importante porque sobre todo al principio se decía que el Poder Ejecutivo iba a tener la total decisión sobre a quién le otorga y a quién no otorga licencias. Esto era así para la ley anterior. La ley anterior, ustedes saben que estaba formado por un representante de cada una de las Fuerzas Armadas y un representante de la CIDE. En este caso, obviamente por eso después, una vez que llega la democracia, se interviene el CONFER, que era el organismo, la autoridad de aplicación anterior, porque obviamente no iban a estar más las fuerzas representadas, las fuerzas militares representadas ahí, pero es la primera vez que deja, digamos, de funcionar 100% dentro del ámbito del Poder Ejecutivo la ley, porque se crea esta comisión bicameral que va a estar representada además por la primera, segunda y tercera minoría, o sea que el Poder Legislativo en este caso va a mantener funciones de control y está participando también en la selección de directores y demás. Ahora vamos a ver un poquito mejor cuáles son las funciones básicas. Se crea también el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Se crea la Defensoría del Público, que es una figura nueva que se retoma del proyecto COCODE que había presentado al Concilio en el 87. Ustedes saben que entre el 83, desde el regreso a la democracia y que se sanciona esta ley, hubo 29 proyectos de leyes de radiodifusión presentados en el Congreso. Todos perdieron estado parlamentario, ninguno logró ser tratado en las cámaras. Pero incluso este de Alfonsín que les comento, pero este proyecto fue importante porque fue el primero que de alguna manera relaciona lo que tiene que ver con los derechos de libertad de expresión y de derecho a la información, y crea también la Defensoría del Público, que es una figura que directamente no existía en la ley anterior. Lo mismo pasa con el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia. Tampoco se contemplaba ningún tipo de consejo que estuviera trabajando exclusivamente para desarrollar contenidos para los más chicos, y en este caso sí aparece. El directorio, entonces, ¿cómo está conformado? Como les decía, es un organismo descentralizado y autárquico. Está conformado por 7 directores, 2 de ellos son elegidos por el Poder Ejecutivo. 3 se proponen, como les decía antes, por la Comisión Bicameral y están representadas la primera, segunda y tercera minorías parlamentarias, y 2 los propone el Consejo Federal. El Consejo Federal es verdaderamente federal. El Consejo Asesor de la ley anterior estaba representado por estaba compuesto por un representante de cada uno de los ministerios, o sea que estaba también dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, y también un representante de la CIDE. En este caso el Consejo verdaderamente federal está compuesto por 38 miembros y, como ven, están todas las voces representadas en él. Las funciones principales son las de proponer 2 directores de NAFCA, propone también 2 directores de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, y elabora el listado de eventos trascendentes de interés público. La composición de 38 miembros, 1 por cada provincia y 1 por la ciudad de Buenos Aires, 3 por las entidades privadas con fines comerciales, 3 por aquellas sin fines de lucro, 3 por las entidades sindicales, que están por primera vez representados de trabajadores de medios, 1 por las emisoras universitarias, 1 por aquellas emisoras, por aquellas universidades que además tengan carreras o facultades de comunicación, 1 por sociedades gestoras de derechos y 1 para los pueblos originarios.
La comisión bicameral, lo que les comentaba antes, permite entonces que por primera vez el Poder Legislativo también esté presente y tenga funciones de seguimiento y de control. También va a proponer 3 directores del ASCA y 3 directores de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado. Se compone de 16 miembros, 8 diputados y 8 senadores que, como les decía, representan primera y segunda y tercera minorías parlamentarias. La Defensoría del Público recibe consultas o reclamos. Es importante también explicar que no tiene poder punitivo, digamos, todo el espíritu de la ley, digamos, trata de que la autoridad de aplicación ya no sea una autoridad que se centre en castigar a aquellos que están fuera de la ley, sino que la función principal sea el desarrollo del acceso, la participación, la libertad de expresión y el derecho a la información. La Defensoría está compuesta entonces por un titular y lo que hace es representar a cualquiera que tenga algún tipo de denuncia o reclamo respecto de los medios ante el Poder Judicial en caso que sea necesario entablar una demanda. O sea, representa a cualquier usuario que tenga algún reclamo y requiera entablar algún tipo de demanda, pero no tiene poder sancionatorio. Bueno, el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual de la Infancia, aquí se ha definido por reglamentación, de hecho la composición está ya definida, yo no tengo exactamente los nombres de las organizaciones, pero está compuesto por varias ONG que se dedican a la infancia y a la niñez, justamente para elaborar propuestas que son dirigidas al sector de los más chicos. Y vamos a ver un poquito qué es lo que pasó con el 7D y qué es lo que va a pasar. Este artículo que ven aquí es el artículo 161, es uno de los 2 artículos que en este momento están suspendidos para el Grupo Clarín y es el que habla de la adecuación. El otro es el artículo 41, que es el que habla de la transferencia de licencias. Lo que establece, básicamente lo pueden leer allí, es que hay un año de plazo de adecuación, que en este caso figura a partir del 7 de septiembre de 2010. Y obviamente lo que permite además, como dice el artículo 41, es por única vez, para que todos los medios que tengan licencias que les están sobrando puedan estar adecuados, la transferencia de esas licencias, por única vez con el objeto de adecuarse. Luego, como yo les había dicho antes, las licencias no son transferibles. Bueno, esto es la implementación del artículo 161 a través de la resolución 297, que es lo que les decía recién, lo que hace es establecer el plazo de un año para la adecuación. Este no es un plazo que ha sido, digamos, elegido arbitrariamente. Hay varios casos de empresas, tanto nacionales como extranjeras, como la Standard Oil o Enarsa en Argentina, que han, digamos, tenido plazos similares de adecuación a las reglamentaciones. Pero, bueno, lo que ocurre es obviamente que a partir de diciembre de 2009 se presenta esta medida cautelar de la que nos hablaba Graciela y que en este momento hace que estos 2 artículos estén en suspenso todavía de aplicarse para el Grupo Clarín. ¿Qué pasa en este caso si el licenciatario no presenta el plan de adecuación? Lo que va a hacer el ASCA es actuar de oficio, como dice allí, va a notificar al titular, y si no hay una propuesta o no hay una respuesta, lo que se va a hacer directamente es abrir a concurso. Primero se va a tasar todo lo que tiene que ver con los bienes y servicios que están atados al funcionamiento de esas licencias, y se va a abrir a concurso público para que otros titulares puedan acceder a esas licencias. Hay 3 tipos de mecanismos de transferencia. El primero es el que todos quisiéramos que ocurra, que es la transferencia voluntaria, es decir, cada uno de los grupos que tiene que adecuarse por algún motivo, que puede no ser solamente exceso en licencias. Digo, hay un montón de condiciones de admisibilidad, como por ejemplo no haber tenido, no tener gente trabajando que haya sido funcionarios de gobierno de facto, y otro tipo de requerimientos. Presenten el plan de adecuación como corresponde, proponiendo ellos mismos de qué licencias se quieran desprender o cómo van a hacer para adecuarse de acuerdo a las condiciones de admisibilidad. Una vez que eso se hace, el ASA analiza ese plan,
si realmente se adecua y está bien planeado, se aprueba, si no se devuelve para revisar aquellos puntos que no hayan sido adecuados correctamente a la reglamentación. El segundo mecanismo es la oferta por el AFCA, es decir, cuando no se presenta el plan de adecuación, lo que yo les mencionaba antes, el AFCA va a ofertar públicamente las licencias y el precio fijado además va a tener que contar con el acuerdo del titular. Digo, esto es importante porque no se está intentando expropiar y no se está intentando, o no es el espíritu de la ley, perjudicar económicamente a ninguno de los grupos. De hecho, Martín Sabatel ha declarado que se va a tomar un criterio de elegir o seleccionar aquellas licencias que representen el menor costo económico para los grupos, porque no es el intento perjudicarlos económicamente, sino simplemente que se adecúen a la ley y que permitan que esas licencias puedan tener otras voces también. Y el tercer mecanismo es la transferencia de oficio. Digo, esto no queremos que ocurra, pero en caso que no se presenten en el concurso interesados, lo que va a ocurrir es que el AFCA va a poder transferir de oficio aquellas licencias que estén excedidas en cada uno de los grupos para poder adecuarlos a la ley. Bueno, el 7D, como les decía, el 7 de diciembre de 2009 lo que ocurrió fue que el juez Carboni interpuso esta medida cautelar que nos contaba Graciela, impidiendo que estos dos artículos estuvieran vigentes para el Grupo Clarín, lo que ellos alegan que son inconstitucionales porque lesionan su libertad de expresión y además porque violan el derecho a la propiedad. Es importante también aclarar que no está resuelta la cuestión de fondo todavía, es decir, las cámaras y la Corte aún no se han expedido respecto a si son o no son inconstitucionales estos dos artículos, pero bueno, ahora vamos a ver algunos fallos de la Corte que indican más o menos qué es lo que nos puede llegar a pasar. El primer fallo de la Corte es el del 5 de octubre de 2010. Lo que señala este fallo es que la ley de medios está vigente en su totalidad para todos los grupos, a excepción de estos dos artículos para Clarín, pero el resto de la ley está vigente en su totalidad para todos. No resuelve, como les decía, la cuestión de fondo, es decir, no se expide por si son o no son inconstitucionales los dos artículos, pero lo que dice es que es necesario establecer un límite a las medidas cautelares, porque obviamente si no lo que ocurre es que el Poder Judicial termina legislando, es decir, si una ley sancionada democráticamente en el Congreso está detenida en su aplicación por el Poder Judicial, esto debe tener un límite porque si no finalmente el Poder Judicial tiene poder legislante. El segundo fallo es del año pasado, el 22 de mayo, y lo que hace es definir, establecer directamente cuál va a ser el plazo de vigencia de esa cautelar. Dice que son 36 meses, por eso el 7 de diciembre de 2012 se cumple ese plazo. Y lo que hace además es importante esto, circunscribir el tema de una cuestión patrimonial. El fallo lo que dice, entre otras cosas, y es muy claro, es que no hay ningún tipo de prueba que haya presentado la parte actora, es decir, Clarín, de que su libertad de expresión esté lesionada o se haya visto afectada en alguna manera. Por lo tanto, lo que dice esto es un tema patrimonial a resolver, es una cuestión de dinero. Y por último está esta pequeña línea de tiempo que, bueno, tiene un poco que ver con lo que ya venía contando, cuál es la fecha de sanción de la ley, cuándo se reglamenta, y también debajo cuáles son los fallos de Clarín y cuáles son los fallos de la Corte. Hace 2 días también, no sé si todos lo sabían, pero Clarín presentó directamente ante la Corte Suprema una medida de extensión, una solicitud de extensión de la medida cautelar, y la presentó directamente a la Corte Suprema, aunque no corresponde, alegando que ellos están indefensos jurídicamente, porque el Fuero Civil y Comercial, que es el que está tratando el tema, está con todo el tema de jueces recusados y demás, que según dicen ellos, el gobierno ha decidido vaciar el fuero. Lo cierto es que hay pruebas, o los jueces están recusados porque hay vínculos entre ellos, el Grupo Clarín, el Francisco de las Carreras, conocerán el caso que había aceptado viajes del Grupo Clarín, el juez Carboni lo mismo. Entonces ellos han solicitado esto directamente a la Corte Suprema, no se ha expedido todavía a la Corte, pero obviamente entendemos que no va a dar lugar a este pedido de extensión, pues estaría contradiciéndose a sí misma por el fallo anterior, que indicaba cuál era la fecha de plazo de finalización de esta medida cautelar.
La presentación es hasta aquí en cuanto a información. Espero no haberlos mareado mucho, sé que por ahí hay mucha información, pero bueno, ahora abrimos a preguntas para contestar todo lo que haya surgido o preguntas que ustedes ya traigan. Les agradezco mucho, que tengan buenas noches. Abortados en los foros de Alfonsín, cuando comienza por ahí todo el desmadre de la cuestión mediática en la Argentina, ¿no? Con esta privatización o esta compra por parte de Clarín, de Radio Mitre, que a partir de ahí empieza a gestarse toda esta cuestión de monopolios y demás. En principio me parece que con respecto a los fundamentos y los puntos de la ley, no hay muchas cosas para discutir. Creo que es una apertura fenomenal para todos aquellos que quieren aspirar a trabajar en un medio o acceder a un medio. Sí, obviamente, la gran polémica, que es el artículo 161, y el tema de la adecuación puntualmente. La pregunta, para ser concreto, es esta. ¿Cómo se va a controlar o cómo se va a trabajar en el control para que los medios monopólicos, a través de testaferros, no sigan bajando una línea en cuanto a los medios? Es decir, todos aquellos medios que el AZCA pueda llegar a decir, bueno, estos van a un nuevo concurso, ¿cómo se van a controlar que esos medios no caigan en manos de gente vinculada al monopolio? Le contestamos las dos. ¿Qué va a ser esa? Sí. Esa es la pregunta número 1 de todas las charlas. La verdad es que, digamos, triquiñuelas ante la ley pueden ocurrir. Digamos, la ley en sí no prevé contemplar de alguna manera este mecanismo. Entendemos que de todas maneras ya el hecho de que tengan que desinvertir y generar nuevas administraciones y nuevas empresas va a generar una desconcentración, pero la verdad es que no tenemos en este momento algo que, digamos, algún tipo de herramienta que nos permita, digamos, cuando se presente el plan, si es que ellos lo presentan en algún punto, se va obviamente a tratar de revisar cuáles son las conexiones para que esté adecuado y no haya, digamos, no haya sociedades con empresas que no corresponden y demás. Ahora, la utilización de testaferros, digo, esto es algo que no solamente tiene que ver con la comunicación audiovisual, esto ocurre a nivel comercial en todo tipo de empresas. Y obviamente esperamos que no ocurra, pero no hay en este momento un mecanismo específico pensado para evitar este tipo de accionar, que es común lamentablemente en muchos otros ámbitos comerciales, no solamente en la comunicación audiovisual. Sí, reafirmando un poco lo que dice Janina, no se contempla ningún tipo de limitación en ese sentido, o sea, la ley no puede de ninguna manera operar ahí. Lo que sí puede pasar es que la gente elija qué programas quiere ver, decida qué radio quiere escuchar y que por supuesto sienta que le interpreta. Un poco ahí empieza a jugar un papel muy importante el rol de la comunicación tal como lo planteamos. O sea, desde la sociedad también tiene que haber una acción. Porque un poco el juego que se venía dando hasta ahora era que los medios crecían en virtud de los pocos trabajadores de esos medios, que nos desparramaban de distintos medios de comunicación, por lo cual no había lugar para más gente, no había lugar para nuevas producciones. Esto también, ¿cómo se va a controlar para que no siga pasando? A ver, hay una realidad. A medida que se hace el proceso de adecuación, seguramente se van a constituir nuevos grupos económicos. Esos grupos van a dar trabajo a otra cantidad de personas. Seguramente no se va a resolver todo ahí, pero sí se empieza a modificar una línea de concentración que es un poco que es lo que la ley pretende. Esa es una alternativa muy concreta y muy inmediata, porque como se tienen que armar nuevas sociedades, las nuevas sociedades tienen que tener otros protagonistas, otras productoras, otras fuentes de trabajo. Entonces, bueno, desde ese lugar es como se va a empezar a desenmarañar un poco y desconcentrar. Sí. Acá me pregunto, Martín, decías que el tema del precio cuando vayan a licitarse las licencias y demás, tiene que haber un acuerdo entre las partes, ¿no? Sí. Y ahí no se corre el riesgo de que este nuevo vuelva a judicializar la situación, digamos, porque obviamente yo, dueño de determinado diario, no voy a estar
¿Hay algún mecanismo, ya que incluso que el ASCA no tiene, no es legal, quiero decir, no tiene las armas legales como para decirte, che, claro, hasta acá llegás, tenés que negociar conmigo, digamos? ¿Se entiende la pregunta? El acuerdo de precios es siempre y cuando el Grupo Clarín presente su plan de adecuación. Si el plan de adecuación no es presentado, lo que ocurre es que el ASCA decide cuáles son las licencias que va a llamar a concurso, y lo que hace es tasar todos los bienes y puestos de trabajo que están asociados a ese servicio. Y esto también es importante decirlo, el ASCA también tiene que garantizar que desde el momento en que se abren esos concursos para licitar estas licencias hasta que se transfiere efectivamente al nuevo titular esa licencia, se tiene que garantizar tanto los bienes que están asociados al funcionamiento del servicio como los puestos de trabajo, pues si no corremos el riesgo de que Clarín diga, bueno, me vas a sacar esta licencia, he hecho a todo el mundo, vendo todos mis equipos y te transfiero un papel. El ASCA va a tener que garantizar que eso no ocurra y que el servicio, digamos, tiene que proteger el funcionamiento del servicio y que el servicio esté exactamente igual en el momento en que es tasado hasta el momento en que es transferido al nuevo titular. ¿Qué tiempo lleva esa tasación y todo? ¿Hay algún tiempo estimado o se va? No está tan especificado. Depende de cada caso. Va a depender de cada caso. Yo lo que entendí que decía el compañero es que hay un artículo ahí que leíste, la última parte del artículo, que decía que en caso de que no presentaran propuesta, el ASCA decidía, pero, licitar la licencia, pero en el precio de la licitación tenía que tener acuerdo la parte. Entonces creo que eso es lo que apunta el compañero a decir, en caso, yo ponerle Clarín o Canal 13 o lo que sea, digo, monopolio, digo, no, nunca voy a estar de acuerdo entonces con el precio. Entonces como que el compañero pregunta es si eso no quedaría como indefinido y daría lugar a como en situaciones judiciales en este caso ahí. En principio, la Corte ha fallado para que las medidas cautelares, en todo sentido, porque lo que ellos alegan cuando interponen esta medida cautelar es violación a la propiedad privada, es una cuestión patrimonial. Entonces, obviamente se entiende que si la Corte ya se ha expedido, no pueden volver a presentar medidas cautelares a cámaras anteriores, porque justamente la Corte ha dicho no se puede legislar a través de medidas cautelares. Si no hay acuerdo en el precio, se pondrá un plazo, y si no hay acuerdo en el precio, el que es encargado de poner el precio y de tasar esos bienes es el ASCA. En esos momentos se va a establecer cuál es el valor específico de cada una de esas licencias y va a asegurar que ese sea el valor que se transfiera después cuando llegue al próximo titular. Pero si no hay acuerdo, es el ASCA quien tiene en ese caso la última palabra, porque además es un grupo que va a estar fuera de la ley y que no va a haber cumplido con el proceso de adecuación. Entonces es el ASCA que puede actuar de oficio en ese sentido en todo el proceso. Solamente antes de... acá lo que nosotros estamos diciendo es que se tiene que cumplir la ley. De manera que en los tiempos que corresponda y en los modos que se tienen que dar y de la forma que por supuesto aspiramos a que sea, que se haga la adecuación voluntaria. Pero si hay algo que está clarísimo es que se tiene que cumplir la ley. Están los plazos otorgados, concedidos y en los tiempos que ya corren. Ahora, yo quería hacer dos preguntas. Una con respecto a esta, si el criterio que se va a tomar como para poder sacar ese valor de mercado no se tomaría el mismo que se hace cuando se hace expropiación de bienes para usos sociales. Caso que en ese caso se hace una tasa media entre el valor de mercado y el valor fiscal. Como no se usaría ese tipo de criterio a la hora de hacerlo de oficio el ASCA. Y la otra pregunta es, cuando se habla de los medios dirigidos, que se va a dar un contenido de licencias a iglesia, ¿es iglesia o iglesias? En este caso vamos a empezar por la segunda. La Iglesia Católica es la religión que está incorporada a la Constitución, de manera que efectivamente es así. La ley se regula por la Constitución Nacional. Pues, pero ahí no es exportar también palabras. A ver,
El hecho es plural o por eso decimos. Para mí, digamos, es una cosa que siempre lo tuve, pues es la ligación al Estado de la Iglesia. Ante eso no podemos hacer nada. Pero de ahí, digamos, no hay una contradicción también en la misma ley en eso. Mira, en ese sentido nosotros nos pasa en todas las charlas y a todos les tenemos que explicar lo mismo. La Constitución Nacional reconoce como su religión la religión católica, y a eso es a lo que se refiere la ley. Y en lo que se refiere a los valores, son acuerdos que se van a dar entre las partes y hay que respetar esos acuerdos. Yo quería hacer un comentario con respecto a eso que decía el compañero de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando se menciona la Iglesia Católica, y no es por defender a la Iglesia Católica, se está poniendo dentro de lo que son los grupos estatales, ¿no? Y por eso es que entra dentro de la Constitución y que se menciona solamente Iglesia Católica. Eso no quiere decir que se está cortando la libertad a otras iglesias que pueden presentar como divinidad sin fines de lucro o con sin fin de lucro. La diferencia es que la Iglesia Católica va a recibir autorizaciones y otro tipo de iglesias se van a hacer tomadas como privados sin fin de lucro, por lo tanto van a recibir licencias. Yo te lo digo porque la Constitución se contradice a sí misma cuando dice que el Estado toma como oficial la católica, pero después dice que hay libertad de religión. O sea, desde ahí es donde surge para mí que hay contradicción en la ley de medios, cuando habla de iglesia. Yo estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que la ley no puede contradecir la Constitución porque tiene un tiempo mayor. Entonces, todavía no se modificó la Constitución. Ese es el otro paso. Modifiquemos Conveniente. Me gustaría saber si a partir del 7 de diciembre ya se empiezan a entregar la licencia, más allá de que el grupo se defina o no o siga apelando. Lo que quiero saber es si a partir del 7 de diciembre se empieza a trabajar con licencia. Mira, te digo algo que estamos llevando a todas las charlas y que además está en el tema del grupo, ya se empieza a trabajar con Mira, hay 365 radios nuevas, 50 radios cooperativas nuevas, 100 radios cooperativas en trámite, 24 radios de pueblos originarios que no estaba contemplado, y hay más de 200 horas de producción de contenidos locales y nacionales. Ya se está trabajando. A ver, saquemos un poco esto de... porque si no, esta cuestión... Claro. Es importante que se entienda que la ley está ya vigente para todo el resto de los grupos en su totalidad. Esto que mostraba el video y lo que decía Graciela es justamente que se está trabajando y ya se han entregado un montón de licencias y un montón de autorizaciones y se sigue trabajando para eso. Entonces, más allá de lo que pasa en el Grupo Clarín, la idea es que no se vayan con la sensación o la idea de que el 7D, si prenden la tele y aparece TN, perdimos o perdió la ley. No es que van a ver algo que ocurra, no van a ver algo específicamente que ocurra, lo que va a pasar es que los grupos que no presenten su plan van a pasar a la ilegalidad, pero no es que van a ver ustedes algún cambio notorio ni en la grilla, ni en la programación, ni en las radios. Lo que pasa es que a partir de ahí empieza a actuar el acta, es decir, empieza a abrir los concursos, tasa los bienes y empieza a hacer el trabajo para que no hizo los grupos que tenían que presentar el plan de adecuación. Pero no va a pasar algo visible a nivel de radio, de televisión que ustedes puedan apreciar. Pero es importante que sepan que el 7D, por más que es importante, porque obviamente la ley es para todos y todos deben cumplirla, no es lo único, y que la ley, como mostraba el video y como decía Graciela, es muchísimo más que el Grupo Clarín. Digo, se trata de darle voces a todos, al 33% del espectro de gente sin fin de lucro que antes no tenía acceso. Son miles y miles de personas en miles y miles de localidades del país que están tramitando sus licencias, que están viendo cómo pueden hacer. La semana pasada Martín Sabatella firmó también con el Banco Nación un acuerdo, no sé si lo sabían, para sacar una línea de créditos para asociaciones con y sin fin de lucro, para que puedan, obviamente los equipos son caros, la homologación de los equipos es cara, entonces para que puedan afrontar esos gastos y puedan ingresar en un mundo que antes les estaba vedado, ¿no? Entonces, es importante que no se lleven la idea solamente de que el 7D o ganamos nosotros o gana Clarín. Digo, ya ganamos todos porque la ley está vigente para todos y ya se está trabajando, y más allá de cómo se resuelva esto, que no creemos que sea en un plazo muy largo, tampoco creemos que se vaya a pedir las cámaras o la Corte en función de la inconstitucionalidad de los artículos, porque ellos mismos lo han dicho y es una cuestión solamente patrimonial, no sería lógico que diga luego que son inconstitucionales, porque además han aprobado
la aplicación de la ley para todos. O sea que quedémonos con la idea de que la ley es mucho para todos y es mucho más que lo que pasa con el 7D. Una preguntita, ¿al 7 de diciembre estamos jugando solo con el grupo Clarín fuera de la ley, digamos, o sí. con los otros grupos entrando? Sí, los otros grupos ya están presentando los planes de adecuación. ¿Hay algunos que ya lo presentaron? ¿Cuál sería el tiempo de adecuación a partir del 7 de diciembre en caso de que no cumpla con las normas? En ese tiempo, que no es tan específico, porque va a haber trabajos de construcción, no está determinado, pero lo que sí está garantizado son las fuentes de trabajo. No hay un plazo, tío, también porque depende de cada caso, ¿no? A Clarín le sobran 237 licencias, entonces no es lo mismo hacer el plan de adecuación para ellos que para los que les sobran 3 o 4 o los que simplemente tienen un par de condiciones de admisibilidad que no cumplen. No, te quería consultar con respecto a lo que planteaste, creo que usted, el tema de oficio del AFCA, ¿de qué manera se va a implementar para que también sea transparente, no? Bueno, es como les decía, lo que se va a hacer es abrir a concurso público, primeramente tasando los bienes y servicios que están asociados al funcionamiento de esa licencia, y se va a llamar a concurso público. Y el AFCA lo que va a hacer además es mantener y garantizar que esas fuentes de trabajo, que esos bienes lleguen desde el primer momento que se abre el concurso hasta el momento en que la licencia es transferida. No sé bien a qué te refieres. Si no hay oferentes. Si no hay oferentes, se puede hacer una transferencia de oficio. Igual no creemos que eso sea lo que ocurra, porque realmente hay tanta gente que está solicitando licencias y que quiere tener acceso a una licencia por primera vez que no creemos que llegue a ocurrir. Pero dado el caso, el AFA podría transferir de oficio las licencias que queden desiertas, digamos. Una consulta con respecto a la cautelar que había aplicado. Vos decías, pone en suspenso los artículos 141 y el artículo 161 y 41. Pero esto es una duda que tengo porque si se pone en suspenso, porque sé que es una posibilidad que pueda apelar en caso de que tenga que aplicar la adecuación, que al ponerse de acuerdo en suspenso el artículo recién entra en vigencia cuando cae abajo la cautelar. Esa es una duda. Pero de ahí tiene un año para poder presentar la adecuación. No, la adecuación ya tiene su plazo. Bueno, pero ahí es la duda que me quedaba. No, ahora el plazo está estipulado, o sea, el plazo es este. Ya los tiempos se cumplieron, se están cumpliendo ahora. No hay un plazo complementario. Pero se entiende, digamos, la pregunta también, sí, porque sí, como por al eso 7 de diciembre la cautelar, ahí entraría en vigencia los artículos estos. Yo tomando una lógica a Clarín, digamos. Sí, es lo que dice Clarín. Es lo que dice que de ahí tendría un año para adecuarse, digamos. Lo que pasa es que de los fallos que yo les comenté de la Corte Suprema, establece como fecha de finalización de ese plazo, si no me equivoco, el 28 de diciembre de 2011, para todos los grupos. ¿Qué es lo que hace el AFCA? Para garantizar igualdad para todos, igualdad de condiciones en el momento de la presentación y la adecuación a la nueva ley, extiende el plazo al 7 de diciembre para todos los grupos, porque si no, Clarín sería el único que tendría una extensión de licencia que conseguir. Entonces, para evitar que esto sea motivo de desequilibrios y de desigualdades en los grupos que además sí han aceptado la ley y sí presentan sus planes de adecuación, lo que se hace es extender para todos el plazo hasta el 7 de diciembre. Pero la Corte, y el fallo lo dice claramente, el plazo ha vencido el 28 de diciembre de 2011. O sea que no hay manera de interpretar a partir de eso que en realidad el plazo empieza cuando se levante la cautelar. Compañeros y compañeras que han venido esta noche y queríamos promover para el día 28 de noviembre en el Paseo de la Estación hay una actividad que está impulsada por la Coalición por una Comunicación Democrática y otras organizaciones como el MUC, el Frente Grande, Encuentro, el Nuevo Encuentro, Concertación Forja, Movimiento Evita, Concertación por Marcos Paz, la Radio Pública también agrega esto, Comisión por la Memoria de Marcos Paz, y adhiere el ENPL, que es el Encuentro Nacional Popular Latinoamericano. Esta es una actividad en relación al 7D, ¿sí? Que bueno, se va a realizar desde las 17 horas hasta las 22 horas aproximadamente. Bueno, muchas gracias por la asistencia y espero que nos veamos en esta otra actividad, en esta próxima actividad. Y
bueno, y que a todos los compañeros que puedan participar, se agradeceríamos una invitación a la comunidad, que son los que están más necesitados de información como la que acabamos de tener. Y bueno, y agradecemos a las compañeras, muchas gracias por haber venido, bueno, al Consejo Deliberante y al municipio de Marcos Paz. Muchas gracias.